Qué alegría, hermanos, continuar ahora con el siguiente mandamiento. ¿Cuántos mandamientos son para un matrimonio feliz? 10. Hoy estamos en el séptimo. Puede abrir su libro ahí en la página 54. Séptimo mandamiento. Vamos a hablar acerca de la buena administración económica en el matrimonio. Uy, ay, ay, dile a tu hermano, ay, 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 van a arrancarme aquí bastante. Aleluya. ¿Cuántos se han peleado por dinero? Amén. Amén, de frente. Más honesto no puede ser. Gloria a Dios. Se empieza por la honestidad, ¿no? Wow. Antes de entrar en el tema voy a leer algunas cosas que saqué de información en cuanto a este tema de la administración del dinero. Quiero que preste atención. Dice, en la actualidad la crisis económica ha hecho que muchos matrimonios se disuelvan. Las estadísticas revelan que el problema económico es la causa más frecuente de las separaciones. Hay un refrán que dice así: cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Si el dinero no es tratado de forma justa en el hogar, la satisfacción en la relación se reducirá. El tema del dinero no resulta sencillo de tratar en una relación. El problema es que muchas veces nunca se llega a hablar claramente del tema, sea porque se tienen muchas deudas o porque hay recelo de que el otro conozca cuánto gana. La falta de transparencia es el problema de muchas parejas. El dinero no solo tiene valor económico, sino también valor emocional y social. Nosotros los creyentes tendríamos que añadirle valor espiritual. El dinero no solamente es algo económico, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo social. Está relacionado con todos los aspectos. ¿Por qué? Porque el dinero da poder. Diga, el dinero da poder. El dinero da control. El dinero da reconocimiento. El dinero da desarrollo personal. Mire todas las cosas que abordan el dinero. Por eso es que el dinero es un tema que tiene que ser tratado mucho, porque a lo largo de nuestra vida matrimonial, dígame, ¿van a haber muchos problemas por cuestión de dinero? Sí. Por supuesto que sí. Por eso es que ese tema tiene que ser abordado, aprendido. Es más, o sea, usted no puede conformarse con esto. Usted, siempre he dicho yo en la congregación, escuche consejeros de finanzas, hay tips inclusive para administrar el dinero. Hay mucho sobre eso en las redes sociales. Utilice las redes sociales para el bien, para la edificación, para la construcción de una mejor familia, un mejor hogar. Amén. Hay mucha información que todos podemos, está al alcance de todas las personas. Pero por supuesto nosotros los hijos de Dios partimos desde el principio de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Vamos a leer el texto de Génesis 1:28 para los que no tienen el libro, y para los que tienen lo pueden ver ahí en el libro también, ¿no? Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Este es el punto principal, ¿no? Esa palabra señorear es la que nos va a hablar acerca de gobierno, y gobierno es administración. Siempre hemos abundado sobre eso, hemos hablado del reino, acerca del gobierno, pero no netamente en un sentido espiritual, sino que el gobierno, el reino, es una administración de todas las cosas. Y vale decir, le he dicho a algunos varones y bueno, personas en general, critican tanto el gobierno de la nación, critican tanto el gobierno que tenemos, y claro que tiene gran argumento para criticarlo, pero pregúntate tú, ¿estás gobernando bien tú tu casa? ¿Tú eres un buen gobernante de tu hogar? O sea, ¿eres mejor que el presidente de la nación?
¿Tu gobierno está dando productividad? Todo tiene que ver con gobierno, todo tiene que ver con administración. Entonces, un gobernante de la nación está llevando a la pobreza al país. ¿Tú estás llevando la riqueza a tu familia? ¿O estás llevando a la pobreza? ¿Estás llevando a la pobreza? También estás igual que el presidente de la república. ¿Me está entendiendo? Porque todo tiene que ver con gobierno, y gobierno es administración. Entonces a la gente no le gusta estas cosas. A la gente no le gusta la administración, no le gusta el orden. Y por eso es que las estadísticas no revelan que una de las causantes de mayor frecuencia acerca del divorcio y las separaciones tiene que ver con dinero. ¿Por qué? Porque no hay una buena administración, sea por uno, o sea por otro, o sea por ambos. No hay una buena administración. Y querer muchas veces llevar al orden a ello, sí que es algo que se trata muy delicado realmente, es algo muy delicado de tratar. Inclusive para nosotros los pastores, tratar cuestiones de dinero con los discípulos de la iglesia, con los creyentes, no es algo sencillo, no es algo sencillo. A la mayoría de las personas, no, con mi dinero no, con mi dinero no te metas, no, con mi dinero no te metas. Aleluya, o sea, hasta ahí no llega Dios, a tu dinero no llega Dios. Pero bueno, el verdadero discípulo va a decir: Señor, métete con todo, ¿no? ¿Cuánto le has dicho al Señor? Señor, métete con todo en mí. ¿Ah? Y tiene que ver también con nuestro dinero, con nuestro dinero. Entonces, la palabra gobierno, la palabra señorear, la palabra sojuzgar es administración. El hombre iba a tener el dominio y poder sobre todo lo que iba a administrar. Una de las demandas de Dios para tener un matrimonio feliz es la buena administración económica en el matrimonio. Muchos matrimonios no saben administrar, muchos matrimonios saben administrar bien su economía, no saben cuánto se gasta, no tienen un cuaderno administrativo de ingresos y egresos para presupuestar y así tener lo suficiente para comprar lo que les falte más adelante sin alterar el presupuesto mensual familiar. Si tomamos en cuenta los puntos anteriores mencionados, para cumplirlos, entonces podemos decir que sabemos administrar y ello le compete, principalmente al marido. Ahora, ¿por qué al marido? Vamos a decir, ¿por qué al marido? Porque es la cabeza. Muy bien, porque es la cabeza, es el administrador número uno. No quiere decir que la mujer no tenga que administrar, no, sino que la cabeza es el administrador número uno. Ahora, usted y yo, todos aquí somos creyentes, sabemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, primero ¿a quién creó? Adán, al hombre. Y cuando solo estaba el hombre, el Señor le dio, ¿qué le dio? Le dio directiva, le dio mandato, le dio órdenes, solo al hombre. Y a él le dijo primero, ¿verdad? Todas las cosas que tenía que hacer. Todavía no estaba la mujer, todavía no estaba. Entonces Dios trató primero con el varón y le mandó responsabilidades. Y eso vale decir de que un hombre, un joven, nuestros hijos varones, tienen que ser formados en ese pensamiento de que ellos son los principales responsables. Amén. Estamos hablando de varón, de varones, porque así Dios lo hizo. Y nosotros también tenemos que hacer lo que Dios hizo. Amén. Entonces, ¿qué sucede en nuestro tiempo? Sucede todo al revés. El joven, ¿qué está buscando? ¿Está buscando ser responsable? No. ¿Qué está buscando? Está distraído. Está buscando la distracción, la diversión, el placer. Y no está siendo formado en responsabilidad. Y por eso luego también viene el caos y la crisis en el hogar, ¿verdad? Porque no hay una formación de responsabilidad. Pero Dios hizo así primero con el hombre. Ya luego que hizo todo, entonces dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Ya ahí viene recién la ayuda.
para que ayude al varón a ¿qué? A administrar todas las cosas. Amén. Sin embargo, nosotros sabemos en la realidad, ¿no?, que las mujeres son mejores administradoras que lo son, lamentablemente, la realidad. No es que quiera sacar cara con las mujeres porque yo soy mujer, no, sino que es la realidad. ¿Sí o no? Por supuesto que hay excepciones, hay mujeres que son terriblemente desorganizadas, terriblemente gastadoras, terriblemente. Pero la regla general es que la mujer es más organizada. Amén. Es la regla general. Pero aquí el diseño de Dios no es así. El diseño de Dios es que el hombre sea un buen administrador número uno. Y la mujer se ayuda en la administración. Sigamos, por favor. Por ejemplo, un matrimonio que tiene como ingreso mensual el equivalente a un sueldo mínimo. Pregunta, ¿usted con un sueldo mínimo vivirá bien? No, ¿verdad? Van a decir que no, la mayoría va a decir que no. Para un matrimonio o para una familia, ¿no? Pero lo preocupante no es eso, es cuando se hace la misma pregunta a matrimonios que tienen ingresos al triple o más del sueldo mínimo, y curiosamente la respuesta es: no, nuestros ingresos no nos alcanzan para nada. O sea, es lo mismo. Personas que ganan más del sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo, hermano Fernando? 1050. Personas que ganan 3 veces, ¿cuánto es? El que gana 1050 dice: no me alcanza para nada. El que gana 3150 dice: no me alcanza para nada. Ahora, dice el pastor de nuestro apóstol que ha escrito, ¿no?, todo esto. Dice así: hace un poco de tiempo atendí a un empresario y ganaba mucho dinero, que no sabía cuál era su ingreso real, pero para sorpresa mía esta persona también dijo: no me alcanza el dinero para nada. Todo esto fue el colmo del problema, pero pude darme cuenta cuán grave es la mala administración económica, tanto en nuestros negocios como en nuestra familia. Hasta un empresario que tiene casa, yo no sé, en La Molina, en Monterrico, bueno, que tiene carros, que tiene todo eso, también dice: el dinero no me alcanza. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la cantidad, el problema es la mala administración. Dile a tu hermano: sea un buen administrador, hermano. Para saber si se es un buen administrador, por ejemplo, el pastor da una pregunta, ¿no? ¿Tiene usted presupuestado el gasto escolar de sus hijos para el próximo año? La mayoría va a decir que no. Y por ahí nomás nos podemos dar cuenta lo malos administradores que somos, porque no estamos preveyendo para el futuro. Y que no es tan futuro, sino que es aquí nomás un añito. ¿No es cierto? Mira, hermano, ¿cómo pasó esto con lo de la pandemia, por ejemplo? 2 años encerrados. ¿Cuántas empresas quebraron? ¿Cuántos colegios quebraron? ¿Cuántas iglesias quebraron, cerraron? Pastores renunciaron a su pastorado, tuvieron que hacer cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir todo eso? No estamos preparados. Y la preparación tiene que ver con la administración. Y todos conocemos la historia de quién, un buen administrador en la Escritura. José. Porque José, como la Biblia lo refiere, él en su administración excelentísima, ¿qué se podría decir? Una administración, ¿qué se le podría ¿qué se le podría decir a José con su administración? Un gran administrador, pero algo más, brillante, wow, sí. Podría decir también que era un don de administración, era algo sobrenatural, dado por Dios, pero no menosprecia la capacidad de orden que tenía él.
¿no? ¿Y qué hizo su administración? Conllevó a que por muchos años, ¿cuántos años? 7 años. 7 años Egipto y las naciones aledañas tuvieran que comer. O sea, él hizo una tremenda administración, impresionante, para que vea que el reino tiene que ver con administración. No solamente se trata de que usted, ¿no?, ahí está soñando ángeles, mirando demonios, ¿no?, y está ahí haciendo guerra. Amén, todo eso está bien, no estoy diciendo que no, está bien, pero el reino abarca un todo, y es un todo, y tiene que ver con la administración, hermanos. Amén. De ahí que es lamentable verdaderamente, y es la realidad, ¿no? El mundo critica mucho a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, porque en su gran porcentaje de los creyentes viven pobreza, viven pobres, y eso es totalmente opuesto a lo que la Biblia dice, porque la Biblia está llena de riquezas, está llena de sabiduría, está llena de principios para prosperar. O sea, si la Biblia es el mismo Espíritu de Dios, ahí está la mente de Dios, ahí está el corazón de Dios, ahí está toda la esencia de Dios. No solamente para experimentar el amor de Dios, no, sino también para experimentar la prosperidad que da Dios. Amén. Pero está allí en la Escritura. ¿Cómo es que un pueblo de Dios, en su mayoría, no digo en su totalidad, no, pero en su mayoría no alcance esa dimensión de bendición? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay? ¿Qué podría decir? ¿No hay? No hay un buen gobierno, no hay una administración como la Biblia manda. Por lo tanto, amados hermanos, esto no se trata con que nosotros nos tildemos de que somos del Evangelio de la prosperidad. No tiene nada que ver con eso. El reino de Dios es próspero o es miserable. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es próspero. Y el reino de Dios lleva al pueblo de Dios a la prosperidad o a la miseria. A la prosperidad, a eso lleva el reino de Dios. No lleva a lo contrario, porque la pobreza vino por causa de ¿qué? El pecado. Y por lo tanto el pecado trajo maldición. Trajo maldición. Ahora, con eso vale decir, porque no me vaya a entender mal, el que cada persona o cada creyente pase tiempos de dificultad, de crisis, de escasez, eso no quiere decir que no va a pasar. No, sí, todos vamos a pasar, pero no me puedo quedar allí. Diga, no me puedo quedar allí, porque no es la voluntad de Dios quedarnos, no es. El que pasemos por situaciones difíciles, complicadas, económicas, son por procesos muchas veces de Dios, muchas veces son procesos, pero no es para que uno se estacione ahí, no. Dios siempre quiere llevarnos bajo su bendición. Amén. Su bendición tiene que ver con todo, espiritual, emocional, social, de salud y económica. Con todo tiene que ver la prosperidad, la bendición del Señor. ¿Amén? Amén. Bien, entonces, es importante que los matrimonios tengan, aquí hay algo importante, un cuaderno administrativo. ¿Cuántos tienen un cuaderno administrativo? Entonces, es importante que el matrimonio tenga un cuaderno administrativo. Ya, esa es el primer consejo, voy a decir, la primera demanda de Dios, ¿sí? Hermano, hermana, tenga su cuaderno administrativo, por favor. La prosperidad de Dios viene por la buena administración. Vamos a leer 1 Timoteo 6:17. Vamos a leer, eso no está ahí. 1 Timoteo 6:17. Leamos, por favor. A los ricos, ¿qué dice? Manda que no sean ni pongan la esperanza, las cuales son, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos. Aleluya. Amén. Dile a tu hermano, el Señor te quiere bendecir para que lo disfrutes. Disfrutarlo. Amén. ¿Cuánto se alegra por eso? Amén. Aleluya. Para que la disfrutemos. Esa es la mente de Dios. Ese es el pensamiento de Dios. Es Dios nuestro Padre, hermanos. Yo no sé, tú eres, ¿cuántos papás, mamás hay acá? ¿Te alegras cuando le das a tu hijo, le compras, le regalas? ¿Te alegras? Amén. ¿Sí? ¿Estás feliz cuando tú le das a tu hijo? ¿Te alegra ver a tu hijo saltando, brincando? Mi papá me compró. Y ese yo no sé qué me compró. Lo que le regalaste. Y verdaderamente, ¿no? En la mayoría de los varones son los que dan, ¿no? Ellos siempre, ¿no, Fernando? Él siempre quieren dar, quieren comprar. Ellos no miran si de repente eso les va a hacer daño, no miran nada. Solo quieren dar. Pero eso es reflejo del corazón del Padre Celestial. El Padre Celestial es un dador. Es un dador por excelencia. Y el Padre, nuestro Padre Celestial, no es tacaño. No es tacaño. Sí, no es tacaño. Padre Celestial da porque esa es su esencia, es su naturaleza. Cuando nosotros sabemos de la historia del pueblo de Israel, que el Señor dijo, les voy a dar maná, ¿verdad? Pero no van a guardar para mañana. ¿De acuerdo? No van a guardar, solo para el día. Y hay quienes tienen esa orfandad y dicen, no voy a guardar para mañana. Pues de mañana no hay, ¿no? Y guardaron. ¿Y qué pasó, Pastor Pedro? Se hizo gusanos. Y dijeron, no, voy a guardar para mañana. Pero si mañana el Padre ha dicho que va a venir, hermana. No cree. ¿Se da cuenta? Y cada día el Padre daba maná. Dígame, ¿a las justas? Sobraba. ¿Por qué? Porque ellos no querían guardar lo que sobraba. No podían guardar. Ese es el corazón del Padre. Cuando Jesús multiplicó, ¿alcanzó la justa un pancito para cada uno? No. Dice que ellos se saciaron y sobró. Da más. Esa es la naturaleza del Padre. Amén. Pero como la ayuda idónea está al lado, ¿no? ¿No? Hasta ahí nomás. Hace daño, no, ya mucho, ¿no? Eso está bien, no estoy diciendo que está mal, no, eso está bien, siga haciendo. Amén. Imagínense usted de aquí a, qué sé yo, 5 añitos, nuestros hijos, un hijo por ejemplo, de aquí a 5 o 10 añitos, no va a tener dientes. Imagínense si no pudiera un límite, ¿no? Estaría pura carie, todos los dientes, Dios mío. Por eso el límite es importante. Y eso tiene que ver con la administración. Dice la Escritura, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué le dice así? Buen siervo fiel. ¿Por qué? Porque este siervo fue un buen administrador. El buen administrador, el buen administrador recibe más. Amén. En lo poco eres buen administrador, en lo mucho te pondrá el Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios le podría confiar lo mucho a quien no administra lo poco? Póngase a pensar eso. Hay algunos que no saben, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Porque no estás haciendo bien a eso que tú tienes. Eso poco que tienes no lo estás haciendo bien. Dedícate a hacerlo bien. Dice el pastor, en mi vida personal he podido experimentar que cuando aprendí a administrar bien lo poco que el Señor me daba, con el transcurrir del tiempo comencé a ver cómo el Señor me iba bendiciendo en lo mucho. Es por esto que insisto, como discípulo de Cristo, en nuestro matrimonio es necesario tener una buena
administración, y para esto debemos contar con un cuadro o libro donde registremos. Tenemos que registrar nuestros ingresos y nuestros egresos. Para saber, al tener un cuaderno de presupuesto, sabremos cuánto tendremos como excedente y con ello podremos proyectarnos en los ahorros para futuros gastos que tengamos. Asimismo, sabremos si estamos en déficit. Si este fuera el caso, no solo nos servirá para reordenar nuestros gastos, sino también para pedir al Señor en forma específica respecto a nuestra situación económica, orando por una respuesta, ya sea para un nuevo trabajo, pedir sabiduría para proyectarnos a objetivos laborales que incrementen nuestros ingresos. Por eso es necesario saber, tengo que saber cuánto es mi ingreso y cuánto es mi egreso. Ahora, cuando en el matrimonio específicamente hablando, cuando el hombre y la mujer se unen, dice la Escritura, y serán una sola carne. Pero solamente una sola carne, solo la carne se une. No. Se une todo. Diga todo. Todo lo de él se une a todo lo de mí. Todo. Amén. También se une el dinero. El dinero. Se une el dinero cuando hay un matrimonio. Yo no comprendo por qué hay esa división, esa separación. Ahora, en el mundo ya existe la separación de bienes, ¿verdad? Ya existe eso es como estatuto, creo, ¿no? En el reino de Dios, ¿cómo vamos a vivir? ¿Bajo rudimentos del mundo o bajo rudimentos del reino de Dios? En el reino de Dios se hace una unidad. No hay que, no. Tú no te metas con mi dinero y yo no me meto con tu dinero. Y hacen, ¿no?, de repente una alianza, unos acuerdos en donde alguno dice, pues no, ya, tú pagas esto y yo pago esto. Tú das para esto y yo, ya, pero con lo demás, no te metas. Y ahí estamos tranquilos. Pero eso no está bien en el sentido de que cuando un matrimonio, hay una unidad de matrimonio, se convierte en un equipo, donde ambos tienen que remar para el mismo lado. ¿Acaso él va a remar para allá y yo voy a remar para allá? No, entonces no sería un matrimonio. El matrimonio es un equipo que tiene que tirar para el mismo lado. Amén. Entonces cuando yo entiendo y mi esposo entiende que todo cuanto nosotros logremos, alcancemos, es para el beneficio ¿de quién? De toda nuestra familia. Yo no tengo por qué decir que este es mío y él va a decir este es mío. No, esto es nuestro. Esto es nuestro. O sea, no hay mío y no hay el, no existe eso. Ojo, estoy hablando bajo el principio de ¿dónde? Del reino de Dios. Los patrones del mundo, los rudimentos del mundo, esa es otra cosa. Aquí nosotros nos alineamos a los principios de Dios, ¿sí? Pero sin embargo en la realidad cristiana existe esa división, esa separación. No, vuelvo a decir, no, pastora, con mi dinero no te metas. No, Dios, con mi dinero no te metas. Aquí yo soy el Señor del dinero, ¿no? Porque yo como dicen las personas, yo lo gano, yo lo sudo, este es mío. Eso es cuando no estamos en el reino. En el reino, es fuera del reino, es así, pues, claro que sí, así es. Bueno, entonces, cuando hay una unidad, ya es nuestro. Es nuestro. Yo de verdad que he sentido pena muchas veces de matrimonios, ¿no?, de la iglesia, que, por ejemplo, la mujer se enfermó, por ejemplo, y necesita pues atención, necesita medicinas, ¿no?
Y el hombre dice, no tengo plata, pero bien tiene guardado en el banco dinero. Pero él se hace que no tiene nada. No, y trata de ver que otros, no sé, que se preste de otros, que se preste de la familia, porque él dice, no tengo dinero. Pero ¿cómo? Si es, como dijo Adán, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Uy, Dios mío, yo tengo que dar la vida. Y digo eso al revés también, ¿no? No solamente que el hombre, no, la mujer para el esposo también. ¿Cómo puede ser posible que un esposo en necesidad, la mujer tiene sus ahorros? No. Que vea cómo soluciona su problema. No, porque entonces ahí no hay unidad, no hay unidad. Lo que le pase a él, me pasa a mí. Lo que me pasa a mí, me pasa a él. Y lo que le pasa a mis hijos, nos pasa a nosotros. Esa es una familia de Dios. ¿Amén? Entonces, yo no puedo hacerme de la vista gorda. Ahora, cuando uno se casa, hermano, y bueno, tú decidiste, cada uno decidió, a nadie le puso un revólver para casarse, ¿verdad? A nadie, ¿no? Amén, a nadie. Entonces yo determiné casarme con este señor, ¿no? Este señor guapo. Ya me arrepentí, no me has estafado. Todo lo que concierne a él vino a ser parte de mí. Amén. Incluyendo su familia, incluyendo su mamá, mi suegra. Mi suegra vino a ser parte de mi familia. Y todo lo mío también pasa a ser parte de él. Amén. Amén. Así que aquí no hay que no, acá mi suegra no tiene nada que ver. Mi suegro acá. ¿En qué sentido me refiero? ¿En qué sentido? No en el sentido de que ellos van a determinar cosas en nuestra vida. No en ese sentido. Sino en el sentido del aprecio, de la estima y de la honra. Amén. En ese sentido me refiero. Amén. Entonces, sobre todo eso pasa con las mujeres, ¿no? Sobre todo eso, las mujeres dicen, ay, mi suegra, no la quiero ver a mi suegra. Ella quiere que yo cocine como ella. Ella quiere que yo le atienda a mi esposo como ella la atendía. Si ella me tiene, ¿no? Siempre hay esa cosa con la suegra, ¿no? Sin embargo, pues, por muy separando esas cositas, uno igual, la mujer, la esposa del hijo, pues, ¿no? De tu suegra, tienes que estimarla, tienes que respetarla, tienes que amarla. ¿Por qué? Porque es la mamá de tu esposo. Y tu esposo tiene que honrarle y tú también tienes que honrar. Y viceversa también. Todo es tanto para uno como para él, como para el otro. ¿Amén? Entonces, hermanos, esas cosas de verdad son cosas que pasan en la vida real. Y uno tiene que, como cristianos y de parte de Dios, aprender a alinearse a lo que la Escritura nos enseña, nos modela. Por supuesto, siempre vale decir, guardando los lineamientos, los límites de hasta dónde se tiene que llegar. Hay por ejemplo, hijos, voy a tocar algo, hay hijos, por ejemplo, que en secreto le tienen que dar a sus mamás. En secreto. No, mi esposa no tiene que saber. No. ¿Y por qué no tiene que saber? No, porque se explota el volcán. Dios. O al revés, ¿no? La esposa en secreto le da a su papá o a su mamá, qué sé yo, su esposo no tiene que saber. Porque lo mismo, ¿no? Sucede problemas y discusiones por cuestiones de dar a los padres. El dar a los padres tiene que estar en la lista del presupuesto de todos los hijos de Dios. ¿Ah? El dar a los padres tiene que estar en mi lista de presupuesto, porque nunca se debe dejar de dar a los padres.
Nuestro amado pastor ha escrito aquí todo un modelo, usted lo puede ver ahí, página 57, de cómo tener una administración. Usted lo puede ver ahí, el ingreso mensual que compone al ingreso fijo mensual y al ingreso variable mensual, es decir, todo lo que puedo adquirir fijamente, semanal, quincenal o mensualmente, pero también hay un ingreso variable que son ingresos esporádicos que de repente alguien puede tener, por trabajos extras, por gratificaciones, qué sé yo, esos son ingresos variables. Estos se lo ha estipulado así: el ingreso fijo más el ingreso variable sale el ingreso mensual. Eso es el ingreso. Luego tenemos que ver el egreso. ¿Qué es el egreso? El gasto mensual. En el gasto mensual tenemos los gastos fijos mensuales. Nosotros como cristianos, ¿qué hacemos primero? Diezmamos y ofrendamos al Señor. Amén. Dios es primero. Dios es primero. Entonces su lista de presupuesto está primero mi diezmo y mi ofrenda. Nadie se ofende con eso, porque esa es la cultura de los hijos de Dios, que sabemos que la bendición viene de Dios. Luego vemos aquí hipotecas, alquileres, préstamos personales, alimentación, combustible de vehículos, cuota de la comunidad, recibos de teléfono, recibos de agua, luz, electricidad, impuestos varios. A todos estos gastos fijos mensuales también le ha añadido gastos periódicos que no son mensuales, son ocasionales. De repente un compromiso de siembra en la iglesia, un seguro de vivienda, de vehículo, vestido, calzado, que no son gastos mensuales, son esporádicos. También hay gastos extraordinarios, que son, por ejemplo, le aplicaremos un 5% a estos en nuestros ingresos, será nuestro margen o colchón de imprevisto, es decir, para algún imprevisto. También hay el ahorro objetivo. Se fija el nivel de ahorro que desea lograr. Este es el importe que lo tomemos como si de un gasto más se tratara, pues es la única manera de lograrlo. Se puede llevar hacia los útiles del colegio o algún objetivo de alguna compra específica. Cuando alguien quiere alcanzar algo, quiere tener algo, lo ideal es separarlo, ¿no? Y ahorrarlo hasta llegar a la meta para conseguir aquello que anhela. Pues ahí entra pues comprarse, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Artefactos, cuestiones necesarias, yo no sé, ¿no? Un frigider mejor, un televisor más grande, bueno, cuestiones ya de cada quien. Lo ideal realmente es ir ahorrando eso hasta comprarlo. ¿Qué hace la mayoría de personas? ¿Lo ahorra para comprar? No. ¿Qué hace? Lo saca al crédito, ¿verdad? Ahora, tampoco se puede decir que de repente eso esté a mal del todo, pero sin embargo, sí es un mal cuando eso trae perjuicio al presupuesto mensual, al gasto mensual fijo. Es decir, no tiene la capacidad para pagarlo. Y de esos casos hay un montón, que se han hecho créditos, ¿verdad?, para cosas, ¿no? Cosas que la gente quiere, bueno, sin embargo, a la hora de los pagos, no tiene para hacer el pago. ¿Por qué? Porque su gasto mensual ha cubierto todo, ya no tiene para más. Y eso es un mal terrible de mucha gente, cristiana y no cristiana. Es una mala administración. Diga, sacar crédito para no poder pagar es una malísima administración. Usted tiene que saber, usted sabe si va a poder o no va a poder, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque para eso tiene un gasto fijo mensual. Y si no tiene un excedente que va a cubrir tal cosa, yo ya sé, no lo tengo menos, entonces voy a tener que ahorrar hasta poder alcanzar una medida para lograr el objetivo que tengo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser buenos administradores? Amén. Hermano, lo que aprende tiene que aplicarlo, no es para le entra por un oído y le sale por el otro. Así le dice a sus hijos, ¿no? Y usted, tenemos que aplicar la enseñanza. Mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. Pero el problema es que si tengo el conocimiento, luego ¿qué hago con él? ¿Lo hago? ¿O
mi ímpetu de querer algo me gana. Y luego estoy enredada. Y luego voy a pedir prestado para algo que no es algo importante. Los cristianos debemos de evitar esas cosas. Hermano, si tú te endeudas por algo que tú has querido, yo no sé, pues tu deseo, tu capricho, ¿no? Ha querido que tú tengas, no puedes ir a perjudicar a otra persona. No puedes hacer eso, porque es tu responsabilidad. Y muchos cristianos hacen eso, ¿eh? Préstame pues para pagar, hermano, por favor. ¿Acaso no eres mi hermano? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Ama a tu hermano, pues ama a tu hermano. Y el hermano ya te va a prestar, ya te presta. Y después, ya hermano, paga. No tengo, hermanito. Te voy a pagar el otro mes. Ya pasa el otro. Hermano, paga. Hermano, carambas. Usted tanto que me cargosea. Me cobra que me cobra. Todavía se molesta. Todavía se molesta. ¡Qué barbaridad! Y a veces hasta esos casos tiene que llegar hasta el pastor. Sí, pastor, ese hermano no me paga. Y todavía se molesta que le cobro. ¿De dónde estamos? Y el hermano sale diciendo, pero la Biblia ¿qué dice? Perdona al deudor. No dice eso. Tiene que perdonarme mi deuda. Es una maldad. Pero en fin, ¿no? Como un hermano decía, ¿no? Un hermano muy próspero decía, a mí pastor, cuando me viene a pedir dinero, yo no presto, ¿verdad? No presto, porque ya estoy curado, yo ya sé. Yo lo que hago es, mira hermano, no te voy a prestar, te voy a dar una ofrenda. Yo te voy a ofrendar algo, no es lo que tú me estás pidiendo, por supuesto, pero te voy a ofrendar. Ya, con eso ya es suficiente. Para no entrar en ningún problema, porque ¿qué va a pasar cuando uno entra en eso de que no me paga, que no me paga? ¿Qué pasa con la relación? Se corta. Por supuesto, va a haber problemas y también el diablo va a entrar y genera toda una división, separación, contiendas, resentimientos, odios. Genera muchos males. Por eso es que dice, ¿no?, la escritura, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí? Genera muchos terribles. Bueno, sigamos aquí entonces. Todo este es un sistema, ¿no?, que nuestro pastor ha diseñado para que veamos esto de los gastos, ingresos y los egresos. Entonces ahí vemos el gasto fijo más el gasto periódico, más el gasto extraordinario, más el ahorro objetivo y más otros gastos, genera el gasto mensual. Luego el resultado mensual va a ser el ingreso mensual menos el gasto mensual, y eso nos va a dar el resultado mensual. Ahora, cuando tú tienes esto, cuando tú tienes, ¿no?, un cuaderno administrativo y tienes ingresos y egresos, ahí tú te vas a fijar claramente, lo vas a ver, ahí lo vas a ver plasmado. ¿Por qué no te alcanzó el dinero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ahí lo ves plasmado, ahí. Se gastó ya, se enfermó el hijo, gastamos médico, medicina, ahí se fueron como 100 soles. No estaba en el presupuesto, no estaba de repente. Entonces tú lo ves ahí escrito y te das cuenta. ¿Qué más te das cuenta? Te das cuenta si verdaderamente tu ingreso cubre tus necesidades, tu presupuesto real. Entonces, si no cubre, ahí tú te vas a dar cuenta y vas a decir, mira, no cubre. Entonces, hay cosas que tenemos que quitar. Tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque el siguiente mes va a pasar lo mismo y el siguiente mes va a pasar lo mismo. Y hay que ajustar, hay que reordenar, porque eso hace el buen administrador. O sea, no puedes pretender de que si tu presupuesto, tu ingreso mensual es menor a tu gasto mensual, no puedes continuar viviendo con el mismo gasto mensual. No puedes. ¿Me está entendiendo? Si de repente tiene que eliminar pues cosas secundarias, ¿no? En la alimentación de repente hay algunos excedentes que está haciendo de más
y hay que ser mesurado. De repente todos los días hasta que come pollo broster, de repente todos los días hasta que come, yo no sé, viste a lo pobre. Estoy hablando de la casa, entonces ahí no, pues tienes que ver, balancear bien tu presupuesto de alimentos. O de repente pues ya, cada fin de semana te estás yendo al cine. ¿Cuánto te estás gastando? Entonces, todas las cosas excedentes que no son indispensables, tiene que ir quitando. ¿Por qué? Porque mi ingreso siempre tiene que ser mayor que mis egresos. ¿No es cierto? ¿No, hermano Fernando? Amén. El ingreso siempre tiene que ser mayor. Nunca puede ser menor. Entonces lo que tengo que ajustar es mis gastos. Eso tengo que ajustar. Ver qué cosa estoy haciendo de más. Hay gente, por ejemplo, que le gusta tomar taxi para todos lados. Uy, se eleva, ¿ves? Entonces no puedes hacer eso. Tienes que ver cómo regulas eso para que nuestra administración económica sea buena y para que podamos proyectarnos a otras cosas mayores. Amén. Bueno, básicamente es esto. Yo le pido por favor que usted, como tarea, la estrategia establecida aquí de los ingresos y de los egresos lo establezca en su cuaderno administrativo, de manera que ahí usted establezca sus presupuestos y también sus ahorros, para que todo eso sea direccionado correctamente. Y entonces, solo así, solo con una buena administración se puede prosperar. Y Dios quiere prosperar. ¿Cuántos creen eso? Que Dios quiere prosperar. ¿Cuántos van a ser mejores administradores? Amén, amén, amén. Bien, vamos a hablar sobre el octavo mandamiento. Estamos en la página número 61. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ya. El octavo mandamiento es el trabajo en el matrimonio. Según Génesis capítulo 2, versículo 15, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase, ¿verdad? Y lo guardase. Amén. ¿Lo tienen? Perfecto. Uno de los mandamientos que el Señor nos da es para la felicidad del matrimonio. ¿Cuál es? Es el trabajo. Todo hombre y toda mujer que va a prosperar, ojo, que va a prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Los amenes no se ven, las manos sí. Qué bueno. Todo hombre y toda mujer que va a prosperar en el hogar tiene que tomar en cuenta este punto que estamos tratando. ¿Por qué? Porque va a hacer que haya productividad y excelencia en todo lo que se haga. Bien, perfecto. El concepto de trabajo para mucha gente en este mundo es que es malo, ¿no? Porque tienen la mentalidad caída. Yo creo que aquí hay algo bien importante en cuanto a la obra del infierno, del reino de las tinieblas, que algunos piensan que el trabajo no... ¿Por qué salió? Yo creo que ahí se filtró el comunismo, ¿no? El comunismo quiere que el gobierno, el Estado, sostenga, ¿no? a toda la población, ¿no? Y eso es algo incorrecto, no es bíblico. Dios le dio capacidades al hombre para que puedan desarrollarse. Por ejemplo, en Cuba, bueno, he escuchado por hermanos que han venido de allá o que han ido a predicadores allá, es terrible. O sea, ellos tienen un sueldo ponderado y reciben un sueldo básico. Si haces un simple barredor, tengas un trabajo que no ejerce casi nada y un médico. Entonces dice, la pregunta es: ¿por qué se va a esforzar para tener una profesión si va a ganar igual que alguien que no hizo ningún esfuerzo?
es algo bien terrible. E inclusive a tal punto, ¿no?, que jovencitas que están estudiando medicina en el noveno ciclo se están prostituyendo, entregándose a los turistas que van por unos cuantos dólares, porque el asunto es difícil. Y él se quedó impresionado, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no?, de ver en el tema del trabajo, ¿no? Entonces no podemos caer en ese juego. El hombre fue creado y puesto en el huerto del Edén, como ya hemos visto, dijo el Señor, ¿no?, para que lo labrase y lo guardase. Ahora, este capítulo 2, versículo 15, fue escrito antes de la caída o después de la caída. Antes de la caída. Antes de la caída. Por eso que el trabajo, dice, no, el trabajo vino por la maldición del pecado. Dicen, no. Eso fue antes. Dios le dijo, mira, tú estás en el huerto del Edén, pero vas a labrarlo, vas a guardarlo. Lo mismo que desde la perspectiva bíblica produce que el hombre prospere y venga la bendición de Dios y el beneficio para su propia vida, ¿verdad? Y para también practicar la generosidad. ¿Por qué Dios quiere que usted sea próspero? Uno es para que usted sea el medio de bendición para su familia. Y está bien. Pero también usted para que sea generoso, ¿verdad?, con el prójimo, y empezando con la obra de Dios, ¿verdad?, ser generoso. Viajé primera vez que he viajado a Pucallpa, había ido a Mavesi de Pucallpa, me quedé impresionado de un hombre de Dios. Me dice, mira, hablando de la generosidad, mi papá desde chiquito me enseñó a diezmar, porque mi papá era un fiel creyente, y yo no entendía y comencé a hacer el diezmo. Y yo así siempre, tienes que separar, hijo, de tu diezmo. Llegó, creció, fue joven, y por el destino de la vida y cosas que pasó, se apartó, ¿no? O sea, pasó cosas, no había iglesia donde debía estar, y bueno, y vivió así, alejado de Dios. Pero él se acordaba, mi papá me ha dicho que tengo que saber diezmar, porque Dios me va a bendecir. Entonces mira, o sea, yo le estaba escuchando y me quedé impresionado por su testimonio. Y él seguía diezmando, a pesar que no iba a iglesia aquí, pero sabía que él se había conectado con Mavesi Central de acá, y él se paraba y después vía banco lo enviaba su diezmo. Se casó, su esposa dice, no, yo tengo que diezmar. Y volvió a Cristo con todo, ya andando correctamente. Dice que pasaron una necesidad terrible, no tenían dinero. Su esposa vendía caldito ese de gallina y otros caldos ahí oriundos del lugar de Pucallpa. Y luego vino la mamá del chico y le dijo, pero haz un negocio. Y le animó que hicieran un negocio. Y hicieron un negocio. Hoy por hoy, él dice, mira, cómo es Dios fiel. A pesar de todas las necesidades que pasé, nunca dejé de ser fiel con Dios. Ahí estaba dando mi mayordomía. Hoy tengo 3 restaurantes. ¿Sabe? Me dice, ¿cuánta gente tengo? Tengo 30 personas en los 3 restaurantes. Y yo me quedé impresionado. Y este carro, ¿sabe cuánto me costó este carro? 150.000 soles. Y lo he comprado al cash. Y él me dijo, mira, yo comencé a creer a Dios. Y verdad que lo que la palabra dice es real. Amén. Porque Dios quiere prosperarnos. Entonces, dice Proverbios capítulo 28, versículo 19. El que labra la tierra se saciará de, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La traducción amplificada, voy a leer este texto, traducción amplificada, dice así, Proverbios 28, 19. El que cultiva su tierra tendrá abundancia de pan, pero los que siguen a personas y ocupaciones inútiles tendrán suficiente pobreza. Entonces nosotros tenemos que rodearnos de gente que quiera
pensar en buscar de progresar. Como le decía, ese empresario, ¿verdad?, no tenía nada y escuchó la voz de su mamá, pero haz un negocio, atreve. Y se atrevió. Y hoy por hoy tiene la prosperidad que hoy tiene. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, aleluya, que camina labrando, trabajando, cultivando los recursos que tiene, porque Dios a cada uno le da habilidades según la habilidad que tenga, ¿no? Dios va a poder bendecirlos. Amén. Aquí en el libro el apóstol ha puesto algunos pensamientos de la gente que no quiere trabajar, que anda en vagancia, ¿no? No quiere hacer muchas cosas, ¿verdad? Para poder prosperar. Y ahí ha puesto ciertas frases que se escuchan, ¿no? Se nace cansado y se vive para descansar, dice. Qué tremendo. Y hay que tener cuidado con nuestros hijos. Nuestros hijos hacen una cosita y ya están cansados. Papá, estoy cansado. Como un pastor, el apóstol Abraham Castillo decía, oye, estos muchachos creo que desde el vientre nacen cansados, no pueden hacer nada. No, estoy cansado. Tenemos que cambiar esa perspectiva de nuestros hijos. Luego también hay otra frase que dice, ama tu cama como a ti mismo. ¿Cómo va a prosperar esa gente? Luego hay otra frase de descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado, no lo toques. Nadie murió por descansar. Y luego dicen, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Y se sabe entonces hay una perspectiva errónea y nosotros como cristianos tenemos que desadaptarnos de ello. Y Dios está queriendo, hermano, que vivamos con la perspectiva del reino. Amén. El anhelo de Dios, porque miren, si tú ves toda la creación es próspera o anda en una decadencia total. Mira, es próspero, desde un granito que lo siembra, y ese granito va a sembrar y va a dar fruto. Todo es próspero, pero hay una mentalidad caída, pensando que no, pobre de mí, Dios no quiere que prospere. No, eso es algo que no es así. Amén. Ahora, yo no digo que no va a haber pobre, va a haberlo, sí. Tampoco voy a denigrar, no es pobre, no, va a haber gente, sí, va a haber. Pero la iniciativa de Dios es que tú mires a más allá. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque Dios es próspero. ¿Sí? Nosotros en nuestra casa tenemos una puerta de madera o puerta de fierro. Dios dice, si tú has visto el Apocalipsis, dice que las 12 puertas que están allá en la Nueva Jerusalén son de perlas. Ahora, hermanito, justo le digo al diácono, acá la alfombra está un poco con puntitos bajos. Y lo que barrió, ¿a dónde lo echó, hermano Fernando? Se fue. ¿A dónde lo echó? ¿Dónde lo echaron? A la basura, al tacho de basura. Dice que allá en el cielo el polvo es oro. Ahí es acá, al instante vamos a enterrar. Sería muy rico acá. En el cielo el polvo es oro, hermano. Dios. Yo digo, ¿Dios es bendecido o no? Bien, sigamos. Concepto bíblico correcto del trabajo. El trabajo es una de las funciones que identifica al hombre y a la mujer con el carácter divino. O sea, esto es algo que tiene que ver con el carácter divino. O sea, el trabajo es lo que Dios quiere. Y Jesús bien dijo, ¿no? Aquí en Juan 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, me gustó lo que decía la traducción amplificada del mismo Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice así, pero Jesús le respondió, mi Padre ha trabajado incluso hasta ahora,
Él nunca ha cesado de trabajar. Él todavía está trabajando y yo también debo estar en el trabajo divino. Porque Cristo había venido para hacer un trabajo divino. Amén. Y aquellos, por ejemplo, nosotros los pastores, acá están los que hacemos el oficio pastoral, acá los que están en la Iglesia Central, Caraballo, Esperanza y Vida, estamos haciendo un trabajo divino. Pero hay los restos de hermanos pueden hacer un trabajo según el giro o el rubro que tienen. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que el Padre Eterno sigue trabajando. Amén. Amén. Entonces, por eso que necesitamos ir más allá. Amén. Dios nunca quiso un paraíso sin trabajo. A veces nosotros en el paraíso todo crecía solo. Y Adán estaba todo panzón, que le crecía cada vez la barriga porque estaba echado ahí sin hacer nada. No, porque Dios ya hemos visto. ¿Le dijo qué le dijo? Que labrase, ¿verdad? Ya leímos, a ver, vamos al textual, el primer texto que leímos. ¿Qué le dijo? Que labrara y lo guardase. O sea, es un trabajo. ¿Ven? Entonces, ¿y por qué? Porque tiene el objetivo del bienestar para el hombre, para su familia. ¿Amén? El hombre es responsable de asegurar que el mundo dado por el Creador sea fructífero y que no sea dañado. Entonces, esto es muy importante, por eso que Dios nos puso aquí en la tierra para ello, para poder laborar. Cuando habla acá del hombre, está hablando del hombre y la mujer, porque hoy por hoy, pues, por la situación en que vivimos, muchas veces se tiene que ver para que tanto el esposo y el esposo trabajen, claro, se tiene que cuidar el hogar con sabiduría y cómo lo manejan, ¿no? Porque estamos en otro tiempo, hablando pues de 20, 30 años, 40 años atrás, mayormente el hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba en la casa. Pero hoy estamos en un tiempo diferente, pero de hecho que la responsable del hogar es la mujer y que tiene que ver para no descuidarlo, ¿no? Y el hombre tiene que enfrentar todas las vicisitudes de la vida para lograr que su hogar prospere, pero en conjunto con su mujer. Amén. Porque hoy pues hay profesionales mujeres, ¿no? Y que bien, no está mal, por si acaso. Bien, una persona sin trabajo no es la persona creada según ese diseño divino, porque Dios no quiere personas que no trabajen, porque Dios no le gusta la ociosidad. ¿Cuándo me está entendiendo? Hay un texto interesante en 1 Timoteo capítulo 5. Eso no está ahí, yo le he puesto para poder dar un poquito de luz. Vaya usted a 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee, ¿lo tiene? Sí. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado y es peor que un incrédulo. ¿Ve? O sea que el hombre y la mujer, ¿ve? Tiene que entender, en especial el esposo, si no trabaja y no provee para su hogar, ha negado la fe. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: mi Padre trabaja. O sea, el trabajo dignifica al hombre, a la mujer. Vamos a ir a Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá, ¿qué cosa? Tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea que cuando, hermanos, no nos ejercitamos en el trabajo, la necesidad va a venir y va a venir la pobreza. Entonces el antónimo sería: si yo trabajo, entonces no va a haber necesidad y no va a haber pobreza. Entonces, está ahí. Hace muchos años, cuando yo empecé la vida cristiana, hace 40 años, aquícito nomás, ¿verdad? A la vuelta de la esquina. Se tenía una mentalidad un poco errónea. Pensaba que la pobreza era parte de la humildad, porque Jesús dijo que el reino es de los humildes, ¿no? De los humildes del reino. Los pobres en espíritu.
Bienaventurado. Vamos a contestar. Bienaventurados los pobres En espíritu. Claro, me han sacado el espíritu. Bienaventurados los pobres, porque no. Dice, pobre es el Espíritu. Entonces nosotros, yo antes pensaba, por eso decían, no, en la iglesia no, tiene que ser estera, la iglesia, ¿qué? Parlante, nada, ahí nomás, con yankee, lo que fuera, y ahí pon una madera y pon ladrillo, y ahí al lado el Señor. Cristo viene, porque a los pobres, pero es una mentira, porque Jesús dijo, bienaventurados, ¿qué? Los pobres, En espíritu. porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, nuestra cosmovisión tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, sigamos. En el trabajo el hombre afirma su identidad como ser humano, pero esto no es el fin. Es un medio o un recurso para prosperar. Pero algunos lo hacen como fin, y mayormente los hombres. Trabaja. Mire, qué tremendo. Libérate, hermano. Trabaja, no, hermano. El trabajo tiene que ver, claro, con lo que Dios ha dado, pero es un recurso, es un medio para prosperar. Pero no es su fin. Algunos no tienen trabajo para nada. Yo conocí a un hermano, que no voy a dar su nombre, que lo conocí de antiquísimo. Nos convertimos así mucho tiempo atrás. Y yo está yendo a la iglesia, no, que tengo que trabajar, tengo que pagar esto. Y siempre tengo que trabajar. Mira, o sea, ya su fin es el trabajo. Se ha olvidado de la iglesia y ya no quiere saber nada de las cosas de Dios. Mire, qué terrible. ¿Por qué? Porque el trabajo no es el fin, sino el trabajo es un medio, es un recurso para prosperar. Y eso es lo que usted tiene que tener. Por eso es que hay muchos que no tienen espacio para Dios, y peor para su familia. Y por el trabajo, me hace acordar que un testimonio de una pareja de casados, no, tenemos que comprar nuestra casa, ya vamos a rompernos los forros, trabaja. Y el hombre trabajaba, la mujer trabajaba, se compraron un departamento bonito. Después de un tiempo, el hombre ya tenía su otra pareja, y dice, ¿saben qué? Ya compraron esto acá, pero yo ya no te amo, porque mientras que trabajaba, estaba con esta chica que parte del trabajo, me he enamorado de ella, ya no te quiero. Ya lo que hagamos, hay que vender la casa mitad. Y al final, tanto fue la obsesión por el trabajo que perdieron su matrimonio. ¿Me está entendiendo? Por eso que tenemos que tener cuidado. Entonces, el trabajo no es el fin, el trabajo es un medio o un recurso para, pero tenemos que tener un orden, ¿sí? ¿Está claro? Perfecto. Entonces decía que has visto hombres solícitos en su trabajo, delante de los reyes no estará delante de los de baja condición. Entonces este hermanito que, mira, había logrado prosperar, entonces dice que hasta hacía cola en el banco. Ahora él llamaba al banco y con una simple llamada le decía, ¿cuánto necesitas? Y fácilmente le podían depositar la cantidad que necesita. ¿Por qué? Porque cuando alguien es solícito en su trabajo, delante, o sea, se te va a abrir infinidad de puertas. Amén. Pero tenemos que hacer un trabajo con solicitud, con diligencia. Bien, ¿está claro? Vamos a hablar ahora de 4 aspectos del trabajo según la Escritura. Hay 4 aspectos. El primer aspecto del trabajo es de la perspectiva de Dios. Cuando Dios puso al hombre y le dijo que labrase, esa palabra labrar viene de la palabra abá. ¿Y qué significa en el hebreo abá? Trabajar, servir, arar, cultivar. Y hay una palabrita que diferencia, diga, adorar. Dar culto, dar honra. Entonces, esa palabrita adorar, el diccionario lo define como amar, querer. O sea que cuando Dios puso al hombre para que labrase, para que trabajase, le estaba diciendo, vas a ese trabajo que tienes, es un servicio, sí vas a dar, lo que fuera, pero vas a adorar, o sea, vas a amarlo, vas a quererlo. Entonces, la perspectiva de Dios es que cuando tú hagas una labor es que tienes que quererlo. Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros?
No sé si a ti te ha pasado, cuando estás haciendo el trabajo, ay, algunos los que trabajan hasta viernes, que son poquitos, la mayoría trabajan hasta sábado, llegas a, ay, ya cuando llega sábado quiero descansar. ¿Cuántos han dicho eso? Levanta la mano. Todos. Me encanta. Pero cuando Dios hizo la perspectiva del trabajo como es algo que tú quieres. Y sabes, una vez estaba viendo una entrevista de Jaime Bailey y me interesó lo que dijo. Él dijo, yo determiné, él dijo así clarito, dijo, yo decidí no trabajar. Al que estaba ahí a su lado. ¿Qué? Sí, yo decidí trabajar. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo aquí, yo veo que no es un trabajo. Esto que hago para mí es un deleite, es lo que me gusta. Yo no estoy esperando viernes o sábado, por fin me voy. No, porque esto es lo que me gusta. Eso es la perspectiva divina. Que cuando lo que tú haces, lo tienes que hacer con gusto. Pero nosotros, domingo termina la noche, el lunes en la mañana, de nuevo a trabajar. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado el trabajo para que lo disfrutes, porque es un medio, no es el fin, es un medio de bendición para que prospere, pero tienes que hacerlo de buena actitud. ¿Cuánto me está entendiendo? Amén. Y dice Colosenses capítulo 3, vaya usted un ratito ahí a Colosenses capítulo 3, cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Colosenses capítulo 3, y vamos a ir al versículo 23. ¿Lo tiene? Colosenses 3:23. Espero. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor serviré. O sea, todo lo que haga tengo que hacerlo de corazón. Y algunos comienzan a hacer las cosas de mala gana y todavía quieren hacer. Uno tiene que hacerlo de corazón. Entonces, de la perspectiva de Dios, el trabajo es eso, hacerlo todo de corazón, de una buena voluntad, con amor. No como al ojo, ¿no? Ya cuando está el jefe o el superior, ahí estoy. Después, a descansar, se ha dicho. Entonces, ese es un detalle que tenemos que nosotros quitar de nuestra vida, porque el trabajo Dios lo ha dado para amarlo, ¿no? Claro, a Dios tenemos que amar primero, pero hacerlo con amor todo lo que hacemos, ¿amén? Porque de lo contrario no cumple el propósito. El segundo aspecto del trabajo de la perspectiva humana: cuando el hombre cae en el pecado, el trabajo comienza a ser desvirtualizado. Y vemos aquí en la Escritura, por ejemplo, en el Génesis 5:29, ya después de la caída, ¿no? Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová ha maldijo, perdón. ¿Qué pasó? En esta parte de trabajo, en la lengua hebrea se escribe mase. ¿Y qué significa? Labrar, ¿sí? Luego labor, obra, oficio. Pero si tú te das cuenta, en el hebreo aquí oye una palabra que es adoración. ¿Por qué? Porque ya lo ve como una carga, como algo gravoso. Y como la persona que escuché, ¿no? Que decía, para mí yo ya determiné, decía, que esto no es trabajo. No, ya me saqué de mi chip. Yo no estoy trabajando, sino estoy haciendo lo que me gusta. Y cuando haces, aleluya, lo que te gusta, ¿cómo lo haces? Con gozo, con ánimo, con alegría. Esto me da alegría, ¿no? Me siento desarrollado. Entonces, esto es lo que Dios está queriendo que entendamos, que cuando viene la caída, viene este aspecto
de mirar las cosas, pero no mirarlo con agrado, no como un acto de gratitud y adoración a Dios. Perfecto. Al tercer punto, el trabajo impuesto por Faraón. El trabajo a causa del pecado, y especialmente en el tiempo cuando los hebreos estuvieron en Egipto, ¿no? Esto llegó a ser la peor condición, convirtiéndose en el trabajo esclavizante. Dice que trabajaban de noche, de día a noche, duro y parejo, y era terrible. Y eso es lo que muchas veces pasa en algunos de los hijos de Dios, que el trabajo es algo esclavizante. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es esclavizante? Porque ya no tienes tiempo para nada. No tienes tiempo para tu familia. Esposo, tienes que dar tiempo a tu esposa. Amén. Uno nomás dijo el mensaje. Esposo, otro apagoncito, Señor. Esposo, tienes que dar tiempo a tu esposa. Levante la mano, porque los amenes no, los esposos. Tenemos que dar tiempo. Me agradó de un predicador que dijo, ¿no? Yo he determinado salir un tiempo de calidad con mi esposa, porque ese hombre salía a predicar por aquí, por allá, tenía una demanda para salir a predicar, aparte de la iglesia que pastoreaba. Entonces él separaba un tiempo para salir con su esposa y sus hijos. Cuando el esposo y la esposa quieren salir, ¿los hijos quieren salir? Sí. Papá, No se van. no, quiero ir, lleva. Entonces este predicador dijo, ¿sabes? Híjole, ¿tú quieres ver que yo esté unido y que ame cada vez más a tu mamá? Sí, papá. Entonces denos el espacio solo para estar con tu mamá. ¿Me entiendes? Sí, papá. Vamos a salir entonces. Bye, man, chao. Se quedan con la abuelita. Perfecto. Entonces hemos visto aquí otro punto, el trabajo impuesto por Faraón. Pero ahí había varios aspectos, ¿no? Que era esclavizante, ¿verdad? Y bueno, ya está ahí, que era gravoso, que lo vean como algo fastidioso, ¿verdad? Eso fue porque había una esclavitud total. Entonces necesitamos hacer cambios ahí, ¿no? El trabajo no es el fin, sino es un medio para prosperar. Cuarto punto, el trabajo ordenado por Dios en la ley. Aquí Dios en el monte Sinaí, en Éxodo 29, dice: 6 días trabajarás, ¿verdad? Esa palabra trabajarás es abad, y harás toda tu obra. Milaka. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla del abad es servir adorando. O sea, lo que está haciendo aquí Dios en el monte de Sinaí es volver al principio. O sea, que el trabajo no sea gravoso, que el trabajo sea algo que te dé alegría. ¿Amén? Te voy a cambiar mi perspectiva. Ahora, bueno, termino, ya es justo pues que vaya, que descanse, está bien, pero el lunes, aleluya, voy a trabajar, aleluya, agradecido a Dios, porque muchos ya están, hermanos, bajo tierra. ¿Cuántos vivos hay aquí? Ahorita ya me he resucitado. ¿Cuántos vivos hay aquí? Usted está vivo, agradece a Dios, y si el trabajo que te ha dado, hermano, aleluya, sea una bendición, amén. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo que eso se desarrolle correctamente. Ahora, la otra palabra, melaka, es decir, ahí habla en el sentido de delegado, mensajero, ángel, embajador, ¿no? Y es decir, como un ángel servidor o un representante de Dios en la tierra. Entonces, no se queje, hermano, de su trabajo. ¿Cómo? Ay, hermano, ay, pastor, ay, ay, ese trabajo. ¿Y tú que te quiten el trabajo? Ay, no, pastor, por favor. ¿Qué tanto te queda? Porque no es una queja, hermano, que me duele aquí, que me...
Ya, si no, dile que Dios te lleve. Tanto te quejan. Hermano, hay que dar gracias por el trabajo que Dios nos ha dado. Entonces nuestra perspectiva tiene que cambiar. ¿Cómo debemos trabajar? Interesante. Ya me queda unos cuantos minutos. ¿Cómo debe trabajar? Cada esposo, representante de su hogar, debe tener el sentido correcto del trabajo. Asimismo, debe de instruir y enseñar a su familia lo honroso que es esto en el sentido correcto. Amén. Es honroso, ya reafirmando lo que ya se habló. Lo primero que podemos ver de algunos principios es un acto, ¿verdad?, de servicio y de adoración a Dios. Ya lo hemos hablado y solamente quiero reafirmar lo que dice Colosenses 3:17. Ahí estoy en página 65. ¿Lo tiene? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Demos gracias, hermano. Amén. No se quejen. Hay que dar gracias a Dios. El segundo punto, el siguiente principio, es un medio por el cual representamos a Cristo. Por medio del trabajo, ¿verdad?, con una actitud correcta de justicia, pues vamos a hacer lo correcto y vamos a expresar allí a Cristo. Dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, 2 Corintios 2:14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿qué? Manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas agradecidas y en todo lugar manifestar, aleluya, el olor del conocimiento de Dios. Entonces, cuando tú hagas un trabajo, haz lo correcto, amén, porque tú tienes que dar testimonio. Y algunos se avergüenzan de su trabajo. Por ejemplo, un tiempo cuando recién empecé el trabajo, estaba en la Pepsi, me contrataron en la Pepsi, y justo la planta había parado. Entonces a todos, para no estar desocupados, nos mandaron a la parte de donde hacían caja. En ese tiempo hacían caja, una máquina que hacía caja. Entonces un chico le dice: oye, ¿sabes qué? Se pasa fulano y tal. ¿Por qué? Porque con la chica de afuera le dicen: ¿en qué trabaja? Como dice que arma caja, yo soy cajero, le dice. Cajero, soy acá en la Pepsi. Y el otro: ¿tú qué trabajas? Como él contaba cuántas cajas había de cartón, yo soy contador, le dice. Mentiroso, hermano. Contaba cajas. Y el otro decía: cajero y contador, titulado de sangre. Seamos honestos, amén. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica y nosotros tenemos que ser reales y sinceros. Amén. Bien, sigamos trabajando de lo poco a lo mucho. O sea, nunca empecemos por lo mucho, no, es imposible, ¿no? Excepto que pues sea alguien que su padre tenga una empresa grande, ¿no? Ya te herede, ya es una cosa así. Pero también tienen que aprender, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en la Pepsi, el dueño de la Pepsi era un hombre, un señor mayor, pero lo había tenido excelente. ¿Y qué pasó? Dijo: voy a tomar un tiempo de receso y voy a entregar a mi hijo. Hermano, el hijo despilfarró, andaba con mujeres, viajaba, andaba en tours, hermano, quebró la empresa. Como su papá le dijo: me tienes que mandar mensualmente el estado de cuenta. Hermano, con el contador se puso de acuerdo y mandaba estado de cuenta de todo lo que tenía, balances, todo, ¿no? Ingresos, ganancias, eran falsos. Hasta que después de un año el papá dijo: voy a visitar, tan bien va mi empresa, casi mejor que yo. Va y busca a otro amigo contador: no, la empresa está en quiebra, vio, negativo, se ha pedido prestado a tal banco y no lo paga. Entonces el dueño dijo: no, se acabó, si lo damos en quiebra hay que venderlo todo. Entonces así fue que vendió, y ya claro, y otro lo compró. Pero eso fue por una mala administración.
Por eso es que si algo lo sigues a lo grande y no estás preparado, hermano, vas a quebrar. Por eso aquí no se equivoca el principio. Job capítulo 8, versículo 7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande si llevas una buena administración. En ese caso yo quiero agradecer a mi esposa. ¿Verdad que yo en ese sentido no he sido tan buen administrador? Después yo digo, ¿y qué pasó? ¿Y el dinero? Y gracias a Dios la ayuda idónea. Que no, tenemos que hacer un ajuste. Amén, hermanos. ¿Cuántos sinceros hay aquí? Con ciertas excepciones de hombres que saben administrar, pero y uno tiene que aprender, tiene que ser sincero. No, vamos a administrarlo, porque el propósito es de que crezcamos, amén, no que estemos cada vez colgados, no. Hay otro texto aquí en Mateo 25, 23, dice: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho, primero lo mucho o lo poco. O sea, entonces lo poco tenemos que ser fieles, tenemos que manejarlo. Entonces, eso es importante. Ahora, también con respecto a eso que, como le dije, no tenía una buena administración, y ahí me ayudó mi esposa. Por eso que tiene que haber un equilibrio. Porque si la esposa ya comienza a llevar, no vamos a hacer esto, ya la esposa se va a poner por encima del hombro. Silencio. Entonces, acá yo mando yo. No. Está haciendo una ayuda. Amén. Porque el matrimonio no es de dos, sino ya somos uno. Amén. Es importante. Y ese punto de lo que dijiste, ¿no? De que, por ejemplo, ella trabajaba cuando nosotros, porque nosotros hemos sido siempre pastores, no hemos sido líderes, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos unificado nuestros ingresos. Algunos esposos no quieren que su esposa sepa lo que él gana. Pero también hay ciertas esposas que se pasan, no se manitan, no se pasan la raya, que quieren dejarle 0 kilómetros al esposo para que no se compre nada. Puede decir, ya, amor, ya toma un sol para la semana y un chicle. ¿Qué? Ya, hermana, no te pases. O sea, que el hombre se lo gana al final, ¿para qué? Porque me dé un sol y el resto con la junta para pasar para la gasolina. No. Tiene que haber, bueno, humor, tiene que haber humor. Está bien que es un nivel, pero no, tiene que respetar también. Porque una hermanita se pasa ya demasiado. Bueno. Trabajando con, mira, alguna está riendo esa. Trabajando con diligencia. La palabra diligencia tiene que ver con presto, ágil, laborioso, solícito, hábil. Entonces tiene que haber una actitud dispuesta, ¿verdad? Hábil para llevar a cabo nuestra labor. Eso es muy importante. Entonces, cuando un hombre o una mujer es diligente, hermano, su tendencia es a la prosperidad. ¿Amén? O sea, la diligencia me lleva a la prosperidad. Proverbio 21:5. El pensamiento del diligente ciertamente tiende los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura localmente de cierto va a la pobreza. Eso es muy importante. Entonces, los pensamientos, tenemos que renovar nuestros pensamientos. Muchos pensamientos nosotros están, hermanos, muy contaminados. Por eso que a veces tenemos que tener cuidado. A veces nosotros con el entorno que estamos, a veces estamos con gente que es negativa, hermano. Ay, no se puede, mira, cada vez va mal y mal, todo va subiendo, no prosperaremos, estaremos peor y todo. Hermano, es algo nocivo. Cuando tú caminas como un empresario, él está pensando, no, tengo que levantar una empresa por acá, levantar una empresa por allá, acá está, tengo que invertir aquí, este es un buen rubro, esto está bien, está pegando esto, entonces pues puede invertir. Entonces tiene una mentalidad, un pensamiento de querer prosperar,
Pero cuando tú estás caminando con alguien en las luchas, en las pruebas, así nos quedaremos. Que venga Cristo, que venga Cristo. No, hermano, eso es algo incorrecto. Amén. Los pensamientos del inteligente ciertamente tienden a la abundancia. Nuevamente, porque creo que estoy solo acá. Los pensamientos inteligentes ciertamente tienden a la abundancia. Ahora sí les creo. Dígalo por fe si quiere, hermano. Trabajando con excelencia. ¿Qué es esto de la excelencia? Es sobrepasar lo planeado. Hermano, eso es algo poderoso. Sobrepasar lo planeado. Eso tiene que ver con la excelencia. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Cómo era? Bueno en gran manera. Entonces, también hay algo importante, aprendiendo de los demás. Hermano, nosotros tenemos que, en medio de un mundo competitivo, también tenemos que tener humildad para aprender de otros. Amén. No quieras crear la rueda, ya la rueda está creada, hermano. Aprende de otro. A veces nosotros por falta de humildad, hermano, no aprendemos. Entonces, no seamos como Caín, ¿no? Que envidió a su hermano, hasta lo mató. Entonces, no podemos hacer así nosotros. Dice Eclesiastés 4:4, he visto, dice asimismo, que todo trabajo y toda excelencia de las obras despierta, ¿qué cosa? Envidia de hombre contra su prójimo. O sea, no creas que cuando tú prosperes te van a aplaudir. Hermano, cuando tú ves que tu hermanito prospera, ay caramba, ¿por qué a él y por qué a mí no? ¿Y qué dice la gente, no? Cuando te ve que estás prosperando, seguro que está en droga, dice. Así la gente es mala. Se flojo, no hace nada y quiere tener algo. No envidies, bendice, ¿amén? Cuando lo veas, hermano, así cuando vino el hermano Fernando con su carro rojito, santo, gracias, se bendice, lo dale, hermano. O dice, ¿por qué tiene carro? ¿Y por qué a mí no? ¿Cuándo me está entendiendo? Hay que bendecir, hay que gozarlo, amén. Dale más, Señor, porque ese es un corazón sano. ¿Está claro? Trabajando con fidelidad, debemos en nuestro trabajo ser fieles a lo que hacemos, hacer las cosas cada vez, ¿no? ¿Verdad? En base a lo que nos han encomendado objetivamente, con exactitud y en conformidad a lo que nos han indicado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a que seamos gente confiable. Y ya hemos visto, ¿no? En Mateo 25, versículo 22-23, dice, ¿no? Que en cuanto a los 2 talentos, el que recibió 2 talentos, dice, le dijo, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y el Señor le dijo, bien siervo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea que la fidelidad, el hacer las cosas honestamente, hermano, trae una recompensa. ¿Amén? Entonces también trabajando responsablemente implica cumplir lo acordado, no estar haciendo, aleluya, me comprometo en esto. Y es como me acuerdo que hace mucho tiempo había un hermano que era carpintero, buen carpintero, y comenzaba a coger trabajo y trabajo y trabajo, y al final no cumplía, y era cristiano, o sea, quedaba mal. Entonces, ¿usted cree que al final luego lo iban a contratar? No, lo dejaron. ¿Por qué? Porque si tú coges el trabajo y no, esta semana lo hago, y vienen los, no, y a todos le hice esta semana y nunca cumple. Qué terrible, hermano. O sea, eso es algo que no debe dar. Tenemos que ser mayordomos fieles. Amén. Sigamos aprovechando bien el tiempo. Las oportunidades vienen, ¿verdad? En el trabajo. No hay que perder esas oportunidades. Dice Efesios 5, 15 al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, va a haber oportunidades que vienen, tenemos que aprovecharlas, porque la oportunidad que pasa, hermano, ya no vuelve. Es muchas veces difícil. Aprovecha las oportunidades sin mirar la del otro. Mira la tuya y aprovecha. Es muy importante eso. O sea,
no estar codiciando lo de otro. Mire, yo me acuerdo que tenía un primo que era contador y trabajaba en la municipalidad de San Martín. Y estaba prosperando ahí en la municipalidad, ganando mucho dinero porque hacía servicios. O sea, él no era trabajador mismo en la municipalidad, sino hacía servicios para la municipalidad en ciertas áreas que necesitaban ayuda, del área contable. Entonces él, de buen corazón, llevó a otro contador que era su amigo. ¿Y sabe qué hizo el amigo? Le hizo una mala jugada para que lo sacaran a mi primo y él se quedó. Y todos los servicios que le pedía a la mujer, él lo cogía. Y aparentemente comenzó a tener dinero, se alquiló aquí, se veía hasta con un carro bueno y todo. Pero todo lo que se siembra, cosecha. Un día, me acuerdo allá cuando estábamos en la iglesia que habíamos alquilado acá en Universitaria, había salido de una vigilia y me vine a la avenida Tomás Mario para esperar mi combi para ir a mi casa. Y resulta que se para en un carro, pero no era, sí, tenía un letrerito de taxi que había puesto un stick. Y me miran, hermano, hola, le digo, sube, vamos para el barrio. Ya vamos, pues le digo, sube. Uy, ¿qué estás taxeando? Sí, pues, me ha ido mal, todo se paga, me dice. Todo se paga. Como he hecho muchas cosas malas, me he arrepentido, me dice. Pero me porté mal. Y yo sabía, me porté mal con el que me puso ahí, yo lo saqué, me he portado desleal. Pero he terminado mal ahora que tengo que estar taxeando. Porque todo se cosecha. Todo lo que se siembra se cosecha, tarde o temprano. Entonces, luego también tenemos que ver el trabajo sosegado, ¿verdad? Esto implica no con afán o con una forma ansiosa. ¿Por qué? Porque eso lleva a que mi vida no tenga tiempo para Dios ni para nada. Entonces nosotros tenemos que andar, dice aquí en 2 de Tesalonicenses 3, 11 y 12, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente y coman su propio pan. Entonces, hermanos, como ya dijo, ¿no? Algunos tienen una mala costumbre de estar viendo prestado acá, prestado allá, y eso es muy malo, porque a la larga pues trae consecuencias nefastas. El trabajo también sin la esclavitud de Egipto, que ya hemos explicado, y termino diciendo que si aplicamos estos principios de la Escritura en cuanto al trabajo, dará como resultado la felicidad de nuestra familia, quienes asimismo aprenderán a servir a Dios a través del trabajo, siendo de bendición pues también a la iglesia y a la sociedad. Amén. Amén. Vamos a orar un momento, póngase de pie por favor. Padre, gracias por esta hora. En el nombre glorioso de Jesús te pedimos, Señor, primeramente que nos perdones si no hemos entendido que necesitamos ser buenos administradores. Muchos problemas se han generado por una mala administración, un mal uso del dinero entre los cónyuges, pero hoy, Señor, queremos ponernos delante de ti en base a estos principios y poder comprender que tú quieres vernos felices, sabiendo administrar el dinero, sabiendo que el trabajo es un recurso, un medio para prosperar y no estar esclavos. En esta hora te damos gloria, honra y alabanza por todas estas enseñanzas.